palabra. Muy bien, seguimos leyendo el Nuevo Testamento. Recuerden, estamos leyendo el Evangelio según San Juan hasta terminarlo y luego continuar con otro de los Evangelios para terminar todo el Nuevo Testamento que ya hemos empezado por la gracia de Dios el año pasado. Así que todo el Nuevo Testamento vamos a leer, todo lo vamos a compartir y no vamos a dejar pasar ningún pasaje, ningún texto, ningún versículo, ningún capítulo, ningún libro. Todo lo vamos a leer con la ayuda del Señor. Amén. Estamos hoy en San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 43 al 53. ¿Sí? Dice así el Evangelio según San Juan. Capítulo 7, repito, versículo 43 hasta el 53. Aquí termina con estos versículos el capítulo 7 del Evangelio según San Juan. Dice así: hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Bueno, qué manera rara de terminar el capítulo 7, ¿no? Acá donde Juan está relatando. Pero bueno, vamos por parte. Todo el capítulo 7 habla de una fiesta, un momento en Jerusalén donde había una fiesta. Bueno, ya tengo que ir a buscar por ahí por los comentarios para recordarme cuántos días duraba la fiesta, pero duraba muchos días la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta de regocijo que recordaba a Israel que Dios... Los tabernáculos eran carpas, pequeñas carpas. La gente hacía carpas porque así habían vivido en el Éxodo cuando salieron libres de Egipto. ¿Quién no se va a poner contento cuando es libre, cuando no está esclavizado, cuando no tiene el dominio sobre su yugo de otra persona o de un sistema económico o un sistema perverso? Cuando alguien es libre, obviamente tiene que festejarlo. Los judíos habían sido libres, los israelitas, del yugo de Egipto. Por lo tanto, Dios les dio una fiesta para recordarlo esto durante todo el tiempo que ellos estuvieran en la tierra que Dios le dio. Y esa fiesta era la de los tabernáculos, ¿sí? La fiesta de las carpas. Así que la gente se hacía sus carpas ahí con lo que podía, con lo que tenía, y la celebración duraba muchos días. Dios había mandado que celebraran eso, recordando lo que él había hecho cuando Moisés fue enviado por Dios para sacar con mano poderosa y con esas plagas a sus hijos de esa terrible esclavitud en la cual habían caído. Así que esa era la fiesta que se estaba celebrando. Se estaba celebrando en Jerusalén, en la capital de Israel, en la época que Jesús estaba en Israel. Y en esa fiesta de muchos días es que se desarrolla el capítulo 7. Jesús va a ir a la fiesta, no inmediatamente cuando la fiesta comienza, porque los judíos lo querían matar y obviamente no era el tiempo en que Jesús tenía que morir. Todo el capítulo 7 está... Bueno, en todo el capítulo hay problemas con creer quién es Jesús, ¿sí? El problema es que ¿quién es este Cristo? ¿Quién es este que se llama Jesús?
empieza con sus propios hermanos, los otros hijos de María, que nacieron después de Jesús, de obviamente nacimientos naturales como el de cualquier persona. El de Cristo no, el de Cristo fue virginal, es decir, fue por concepción del Espíritu Santo de Dios, único nacimiento de esa forma, por supuesto, no hay otro igual. Y los otros hermanos de Jesús, ahí empieza el capítulo 7, y no le creen, no creyeron en él hasta después que Jesús resucitó y se les presentó a ellos. Entonces ellos no creían que su medio hermano era el Hijo de Dios, que era Dios, que era el enviado que vino del cielo, no le creían. Bueno, así que todo el capítulo 7 está con ese problema. ¿Creo que Jesús es Dios o no creo que Jesús es Dios? ¿Creo que Jesús es el Hijo de Dios o no creo si es el Hijo de Dios? ¿Creo que es el Mesías que tenía que venir, obviamente del mismo cielo y no de un país lejano o de algún lugar humano, sino que tenía que venir de Dios y por lo tanto traer un mensaje, una verdad absoluta que nadie la tiene, que ningún hombre la tiene? ¿Creo o no creo? Ese es el tema del capítulo 7. Y Jesús va a la fiesta, en medio de la fiesta aparece y empieza a enseñar. La gente lo está escuchando, está en esa ciudad llamada Jerusalén, donde era un bullicio de gente, de jolgorio y de alegría, pero aparece Cristo y la gente al verlo empiezan a cuestionarse. Dicen, a este hombre lo andaban buscando para matarlo, resulta que acá está y nadie le dice nada. Entonces, ¿quién nos está engañando? ¿Los gobernantes, los religiosos, los sacerdotes, los fariseos? ¿Qué es lo que está pasando con este hombre? ¿Este hombre es quien dice ser o no lo es? Y Jesús seguía enseñando. Presenta obviamente sus palabras y su doctrina como palabra directa de Dios, donde no cabe duda. Cuestiona a aquellos que lo están molestando, todavía lo seguían molestando por haber sanado a un paralítico de 38 años. Le cuestionan sus obras. Jesús responde, enseña, establece verdades eternas, y la gente sigue escuchando y sigue observando la vida de Cristo durante esa fiesta, y todos siguen con el mismo problema. Eso no es el Hijo de Dios, eso no es el Mesías divino que tenía que venir al mundo, eso no es Dios mismo. Ese es el problema en el capítulo 7. Y Jesús sigue enseñando y invita a la gente a creer en él. Sí, la verdad no se puede diluir por un rechazo. Nosotros no podemos dejar de predicar el evangelio porque hay un rechazo al evangelio. No podemos dejar de predicarlo, ni porque haya un rechazo al evangelio, ni tampoco porque haya una aceptación al evangelio, ni porque algunos se quieran acomodar al evangelio. No, la verdad del evangelio se debe predicar así como está escrita. O sea, no hay condición. El mundo no puede poner condición o condicionar o ponerle reglas a la predicación del Evangelio de Cristo. Porque el mundo tiene que escuchar la verdad de Jesucristo. Y esto es lo que se ve un poco en el capítulo 7. La gente le pone cuestiones a Cristo, sus enemigos lo quieren atrapar, mandan a alguaciles a arrestarlo. Estos alguaciles se quedan pasmados escuchando a Cristo. La gente empieza a creer. Cuando creen, se enciende más la furia contra la vida de Cristo, que sigue hablando la verdad. Y obviamente Jesús termina prácticamente en este capítulo invitando a la gente y diciéndole que Él es el único que puede dar vida y vida en abundancia, y que el que viene a Él nunca tendrá sed en la vida, que va a tener una vida completa, no de dudas, no llenas de incertidumbres. No, el cristiano cuando llega al camino de Cristo, cuando conoce a Cristo, ya sabe lo que es sí y ya sabe lo que es no. Ya sabe lo que es voluntad de Dios y lo que no es voluntad de Dios. Ya sabe cuál es la ruina del ser humano y sabe cuál es la perfección del Hijo de Dios. Las cosas son sí y amén en Cristo. Está caminando sobre un camino absolutamente sólido e inamovible. La vida cristiana está llena de gozo justamente por muchas de esas cosas. Porque en Cristo uno sabe la verdad. De todas las cosas sabe la verdad. Él es la verdad. Eso es lo que Jesús dice. Vengan a mí, no van a tener más incertidumbre en su vida. Vengan a mí,
yo les voy a dar vida, yo les voy a dar una vida llena de abundancia, llena de paz, llena de seguridad, llena de fortaleza, llena de valentía, llena de fuerza, llena de justicia, llena de Dios, llena del cielo, llena de cosas eternas, llena de cosas que nunca las van a perder. Eso es una vida. No van a necesitar las cosas pasajeras del mundo para estar felices. Serán felices por mi propia persona, dice Jesús. Bueno, y el mensaje del Evangelio, nosotros que llevamos el mensaje de Cristo, tampoco debemos mezclarlo al mensaje, ni menguar ese mensaje, ni tampoco decir cosas que el mensaje de Cristo no tiene, porque el mundo no puede condicionar el mensaje de Cristo. Va a haber reacciones en el mundo cuando se hable el mensaje de Cristo. Bueno, allá las reacciones, porque también lo hubo en esta fiesta. Así que Jesús sigue hablando. Nunca vendió la verdad Jesús, nunca vendió la verdad del Padre, sino que habló la verdad de Dios. Y cuando la gente está creyendo, termina la fiesta, está terminando en el último día, mucha gente ya está creyendo en Jesús. No todas, pero mucha está creyendo. Por lo tanto se genera más problema contra la vida de Cristo. En realidad los problemas tendrían que aparecer cuando se cree una mentira, no cuando se cree una verdad. ¿No? ¿Qué le parece a usted? Problemas tendría que haber cuando se cree una mentira. Por ejemplo, usted manda a su hijo al segundo grado a la escuela y tiene el maestro que se llama Juan Pérez. Resulta que un día aparece alguien que es Juan García y dice que es el maestro del aula, y usted se entera que ese maestro no es de la escuela, y entonces usted se preocupa porque alguien mintió para entrar a enseñar a donde está su hijo. Los problemas tienen que aparecer cuando se cree una mentira. Alguien lo dejó entrar y no es maestro. ¿Qué está haciendo en el aula de mi hijo? La gente se debe indignar cuando se cree una mentira, no cuando se cree una verdad. Pero bueno, veo cómo es el hombre, ¿eh? Cambia la verdad por la mentira, y entonces cuando le conviene creer algo que aunque sabe que es mentira, no dice nada, y cuando no le conviene creer algo que sabe que es verdad, empieza a molestarse. ¿No? Supongamos que en este país dicen el litro de leche va a costar en todos lados 5 pesos con 50, y usted va y encuentra a 75 pesos el litro de leche. Se va a enojar, claro que se va a enojar, porque han puesto un precio de 5,50 y están mintiendo con un precio de 75 pesos. Ahí corresponde enojarse, porque alguien dijo una verdad que no se está respetando, y entonces cuando encuentra la mentira se tiene que enojar. Cuando nos conviene, nos quejamos por la mentira; cuando no nos conviene, nos quejamos por la verdad. Así no. Jesús decía la verdad, la gente creía y se quejaban porque creían una verdad. Los otros se quejaban porque creían una verdad. No, donde hay que advertir es cuando la gente está creyendo una mentira. Porque cuando la gente está creyendo una mentira, ya sea que sepa que es una mentira o no sepa que es una mentira, a la gente se la está destruyendo. Entonces ahí hay que reaccionar. Ahí sí hay que levantar la voz. Cuando a la gente se le miente y se está creyendo una mentira. Pero este caso es todo al revés. Jesús está diciendo la verdad de quién es Él, de quién es Dios, de lo que Él es capaz de dar al ser humano, que no se lo puede dar nadie. Es todo lo que dice, es verdad. La gente está creyendo una verdad, y hay otros que se enojan porque la gente cree una verdad. Esa es la maldad del corazón humano. No hay otra manera de definirlo. ¿Sí? Bueno, ahí estamos llegando entonces al final del capítulo 7. Otros decían, este es el Cristo. ¿Ve que están creyendo? Pero algunos decían, bueno, Jesús se había criado en Galilea, pero había nacido en Belén, en la zona absolutamente opuesta, donde la profecía decía que tenía que nacer el Mesías. Nació en Belén, y la profecía decía que iban
a nacer en Belén. Pero estuvo apenas 2 años y un poco en Belén, porque después el rey lo quería matar, mandó a matar a todos los niños. El ángel del Señor le avisó a José que se llevara a Jesús, porque apenas tenía 2 años y un poco más, para que no lo asesinaran. Y entonces sale de Israel, se va a Egipto, para que el rey no logre matar a Jesús, que era niño. Y después que pasó un tiempo, otra vez un ángel del Señor le dice: José, volvé porque ya murió el rey. Así que volvé tranquilo. Pero no vuelve a Belén, sino que vuelve a Nazaret, de donde estaba José con María viviendo cuando se comprometieron. Y Nazaret está en Galilea. Por lo tanto, a Jesús se lo conoció como alguien de Galilea, porque su tiempo de nacimiento y el tiempo corto que vivió en Belén no fue el más conocido de su vida, sino el tiempo en que se crió en Nazaret, en Galilea. Por eso se le llama Jesús de Nazaret, no se le llama Jesús de Belén a Jesús, porque nació en Belén. Y la profecía decía que tenía que nacer en Belén, y nació en Belén, se cumplió la profecía, pero se crió en Nazaret. Y en Nazaret empezó, en la zona de Galilea, a predicar el Evangelio. Y así se le llama al Señor, Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, por eso la gente, eran judíos, estos no eran japoneses que no entendían nada, ni dinamarqueses, no, en aquella época no estaba Dinamarca, pero no importa. No eran que vivían en el medio de la selva del África y no entendían nada. Estos eran todos judíos. Eran todos judíos. Si usted está esperando a alguien prometido a su pueblo, tiene que estar instruido, tiene que estar preparado. ¿Cómo puede ser que supongamos que la Argentina tiene una gran promesa, que algo muy beneficioso va a pasar en Argentina? Supongamos que todos los países del mundo dicen: miren, necesitamos que ustedes que fabrican centrales nucleares nos hagan 400 centrales nucleares, porque acá en Argentina se fabrican centrales nucleares para generar corriente eléctrica. Que eso generaría millonadas de dinero para la Argentina. Sobraría el dinero, ¿no? Y si todos los países del mundo nos prometen: queremos comprarle a ustedes, le va a comprar a la Argentina, entonces nosotros vamos a estar expectantes, decir: bueno, que venga el momento, manden el dinero y empezamos a fabricar, empezamos a vender y nos llenamos de divisas, y este país, pero tiramos manteca al techo. Bueno, si tenemos una promesa así, hay que estar expectante. Todo el mundo se tiene que estar preparando. Vamos a prepararnos en ese trabajo que va a venir tan grande, que va a durar años y años, y va a entrar dinero y trabajo y dinero y trabajo y dinero. Preparemos, no. Los judíos tenían la promesa del Mesías, lo menos que tenían que hacer era prepararse. Una promesa nada menos que del cielo. Su Mesías venía a ellos y ellos descuidaron las Escrituras. Descuidaron aquello donde podían ir para ver cómo era la promesa, quién era el de la promesa, cuándo aparecía el de la promesa, qué características tenía el de la promesa. Así que Jesús estaba en medio de ellos y ni cuenta se dieron prácticamente quién era. Tuvieron que andar deduciendo, como quien anda cuando se corta la luz tanteando las paredes. Los cristianos no deben cometer ese error. No deben andar a oscuras. Tienen que conocer a su Señor. Por eso la gente decía: bueno, este es el Cristo. Y otro le contestaba: no, pero este de Galilea no puede ser el Cristo. El Cristo tiene que ser de Belén. Y otros decían: bueno, pero si no vino de Belén, tampoco entonces no puede ser, no coincide con lo que la Escritura dice. Descuidaron la vida de Jesús cuando Jesús apareció. Cuando Jesús estuvo presentado en el templo en Jerusalén, ahí mismo donde estaba esta gente, hubo 2 profetas que dijeron que ese era el Hijo de Dios cuando era un bebé, un niño. Y la gente se descuidó, no les importó. Al menos cuando aparece el tema de Jesús, que ya hacía más de un año que Jesús andaba por Israel, al menos ahí tendrían que haberse ocupado
de ir a las sinagogas, preguntarle a los sacerdotes, escúcheme, ¿cómo es esto del Mesías? Porque dicen que anda por acá un Jesús. Interesarse, al menos encima en esa gran fiesta por lo menos deberían haberse interesado. Estaban ahí al lado de los sacerdotes. En Jerusalén estaba el Antiguo Testamento por todos lados, podían leer, podían preguntar, podían indagar, tener su corazón con certeza de que si su Mesías andaba por ahí entre ellos tenían que identificarlo fácilmente y no tener ninguna duda. Cuando la gente no se interesa de verdad por Dios, obviamente todos los que no les interesa a Dios andan por ahí como los cuervos para comerse el maíz. Que son los enemigos de Cristo. Entonces ellos eran los que sembraban las dudas. Este no es el Hijo de Dios, este es un engañador, este es un mentiroso. No le crean. ¿Sí? Para decirle a alguien que no crea algo, primero hay que saber si ese algo es verdad o si ese algo es mentira. Y es lo que no hacían los enemigos de Cristo. Los enemigos de Cristo directamente decían que él era un mentiroso. Nunca averiguaron, nunca le dijeron a la gente dónde había que recurrir para ver si lo que Jesús decía era verdad. Esa es la manera más perversa de tratar a un ser humano. Si usted sabe que algo es mentira, tiene que mostrar las pruebas para sostener que es mentira. Si no, no diga nada. Yo no le puedo decir a una persona que algo es mentira solo porque yo pienso que es mentira o porque yo quiero que eso sea una mentira. Tengo que tener las pruebas para estar seguro y firme en decir que algo es mentira. Si no, no lo debo decir y que cada uno se tome el trabajo de averiguarlo si es que yo no puedo darle pruebas. Eso es perverso. Eso es maldito. Eso es ultrajar a una persona. En cualquier área de la vida, pero mucho más cuando se está hablando de Dios. Esa actitud no se debe llevar adelante, no se debe actuar de esa manera. Imagínese usted, padre, madre, tiene 3, 4 niños, todos pequeños. Y resulta que cuando sus niños salen a jugar a la vereda por las primeras veces que ven a sus amiguitos, o en el jardín de infantes, y los maestros del jardín de infantes le dicen: tu papá no es ese que te viene a buscar. Todos los días le dicen lo mismo: ese no es tu papá, ese te miente. Y cuando va la mamá a buscarlo o a traerlo, los maestros le dicen lo mismo: esa no es tu mamá. Y así lo tienen al pobre niño bombardeándolo todos los días en el jardín de infantes: ese no es tu papá, ese no es tu mamá, ese no es tu papá, ese no es tu mamá. ¿Le parece a usted que está bien? ¿Cómo va a quedar ese niño si todos los días le dicen lo mismo? Ese que te trae no es tu papá. Y ese que te viene a buscar no es tu mamá. Y el pobre niño está todos los días que dice que al final ¿quién me está mintiendo? Dice el niño. ¿Se da cuenta por qué es perverso decir que algo es mentira cuando no se tiene la manera de probarlo? Entonces usted tiene que hacer un juicio contra el jardín de infantes, tiene que hacer un juicio contra esos maestros, sacar a esos maestros, porque su hijo tiene que ir con paz y con tranquilidad al jardín de infantes y que nadie le venga a decir que los que dicen ser su padre y su madre son mentiras. Por eso no se debe hacer eso. Y eso es lo que hicieron. Usted lo lee, ahora lo va a leer conmigo, y va a ver que eso es lo que hicieron los sacerdotes, los fariseos, los que odiaban a Jesús. Lo que menos hicieron fue mostrar las pruebas de que si ellos decían que Jesús era un mentiroso, ellos no mostraron ninguna prueba. Simplemente lo decían.
Decían que Jesús era un engañador, decían que Jesús no era el Hijo de Dios, decían que no era el Mesías que estaba prometido, decían que no es Dios, o sea, decían un montón de cosas y nunca mostraron una prueba, una sola. Y eso se lo decían a la gente para que la gente odiara a Cristo, para que la gente rechazara a Cristo. Eso no se hace. Eso es un mal proceder humano. Y obviamente Dios le llama pecado. Entonces, si algo es mentira, hay que mostrar las pruebas de que es mentira. Si no tengo las pruebas de que es mentira, me tengo que callar. Si algo es verdad, hay que mostrar las pruebas de que es verdad. Y si no tengo las pruebas de que es verdad, entonces también me tengo que callar. En este caso Jesús, todo lo que decía era verdad. Y él tenía las pruebas de que era verdad. Sus obras, no solo sus palabras, sino sus obras, eran las pruebas de que lo que él decía era verdad. Él sí mostró las pruebas de la verdad que decía y de la verdad de quién era. Y la gente ve eso y algunos creen, otros dudan y los otros sinvergüenzas se la pasan diciendo que Jesús es un mentiroso. Así que si usted está escuchando la radio y quiere saber si Jesús es el Hijo de Dios, muy bien, tiene las pruebas y se las puede pedir a Él mismo. Se las puede pedir a Cristo. A Él le puede pedir que Él se manifieste en su vida para que usted sepa que es el Hijo de Dios. Igual está la Biblia, que es prueba, pero como si usted está dudando todavía, se lo puede pedir a Cristo. Manifiéstame, Señor Jesús, si realmente eres el Hijo de Dios. Si usted todavía no ha creído, ¿no? Porque si le va a preguntar al mundo, el mundo no tiene ninguna prueba para decir, para mostrar que Jesús no es el Hijo de Dios. No tiene las pruebas, no tiene las pruebas. Por lo tanto, le va a decir que es mentira sin tener ninguna prueba en las manos. Entonces, no se le puede preguntar al mundo para saber si Jesús es el Hijo de Dios, si es el Mesías, y si es Dios. Tiene la Biblia, pero aún más todavía se lo puede pedir a Dios. No se lo pida a los hombres, pídaselo a Dios. Y si no, pídaselo a alguien que conoce a Dios. Pero tiene donde recurrir. Dios le va a dar las pruebas y las evidencias de que Jesucristo es Dios. Todo esto yo lo digo para que entienda la ridiculez de esta gente que odiaba a Cristo sin tener una sola prueba, sin tener una sola evidencia para desacreditar el mensaje de Cristo, para desacreditar sus obras. ¿Puede usted sanar a un paralítico de 38 años? Ese hombre ya no tiene ni cartílagos en la rodilla. La cadera está hecha de piedra, 38 años, paralítico, ¿sabe lo que es ese cuerpo? Nada le funciona de la cintura para abajo a ese hombre. 38 años, y no estaba 38 años en el hospital italiano, ¿eh? No, 38 años a la intemperie, pobre, estaba ahí, no casi a la intemperie estaba. De acá para allá y lo llevaron un día, quedate acá en el estanque y cuando venga el ángel tirate al agua a ver si te sanás, porque eso era el milagro que ocurría y el pobre hombre no podía hacerlo nunca porque otro le ganaba, porque él era paralítico y no podía moverse. Y Jesús lo encuentra de 38 años paralítico y lo sana por completo. Esto es lo mismo que hacer un hombre de nuevo. Es como tomar barro, como tomó el Señor, y te hago un hombre, acá lo tenés, y le doy vida. Es lo mismo. ¿Y qué decía esta gente? No, este no es el Hijo de Dios. Bueno, si no es el Hijo de Dios, entonces es Dios, querido. Porque
Vos no le creés que ese hijo de Dios, es Dios, porque no ve lo que hace. No podés levantar a un paralítico de 38 años y que se vaya caminando a su casa, saltando, y encima llevando el acolchado que es donde se sentaba ahí. Bueno, no era pesado, pero lo llevaba. O sea, que mantenía el equilibrio, eso es lo que se deduce. O sea, estaba perfectamente sano. No es un paralítico que empezó a los tumbos ahí, 4 o 5 pasos, pum, se cayó, se levantó, un paso más, otra vez se cae. No, no era esa clase de paralítico que se empieza a caminar. No. Estaba absolutamente sano para caminar. Tan sano estaba para caminar que lo pierde de vista a Jesús enseguida. Jesús lo tuvo que ir a encontrar después. Se perdió entre la gente de tan sano que estaba. Se levantó y agarró el acolchadito que tenía y desapareció. Después Jesús lo encuentra al rato. Eso hizo, y estos malditos le dicen a la gente que Jesús no es lo que él dice que es. Habían enviado unos alguaciles, unos soldados del templo, para arrestar a Cristo, los fariseos, los sacerdotes. Y ahí sigue el texto que hoy estábamos compartiendo. Y entonces uno decía, la gente decía, este es el Cristo, y el otro decía, no, porque es de Galilea. Y bueno, pero de Galilea no puede ser. Es de Galilea, sí, se crió en Galilea, pero entonces no puede ser el Mesías tiene que ser de Belén. ¿Sabían? Bueno, había que haber investigado y había que haberse dedicado, ya les digo, teniendo semejante promesa, no puede ser tan descuidado un pueblo. Bastaba con andar por ahí en esa fiesta tan grande y preguntar si realmente Jesús había nacido en Belén o en Galilea. Y ya se hubieran sacado unas dudas. Como no hicieron nada de eso, los enemigos de Cristo se aprovecharon. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, de Jesús. Unos decían que sí era el Cristo y otros decían que no. Unos decían no puede ser porque es Galileo, y otros decían, bueno, aunque no sea Galileo, pero mirá las cosas que hace. Y otros decían, no, tiene que nacer sí o sí en Belén, y este no nació en Belén. Sí, nació en Belén, pero no se habían olvidado. Descuidaron otras verdades que ya Dios les había dicho, y otras verdades que en la historia habían ocurrido hacía 30 años atrás. Jesús había nacido en Belén. Entonces toda la gente empezó a tener diferente opinión. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno lo pudo atrapar al Señor, dice el verso 44. Y los alguaciles, estos alguaciles que habían sido enviados a arrestar a Cristo, fueron, pero se quedaron escuchando porque Jesús estaba enseñando. Era el último día de la fiesta, así que estaban todos ahí expectantes. Y los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, que eran los que le habían dicho, vayan y arresten a ese Jesús, tráiganlo. Un pelotón, qué sé yo, 15 hombres, vaya a saber, 10 hombres, con arma, con espada, con cosas con soga, para arrestar a una persona. Eran como policías. Y entonces vinieron y le dijeron, los sacerdotes y los fariseos que le habían dado orden de arrestar a Jesús, le dijeron, ¿por qué no lo trajeron? Nos mandamos para que lo arresten, ¿por qué no lo trajeron? ¿Por qué vienen con las manos vacías? Y entonces esta gente le responde, los alguaciles le respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. No lo pudimos traer porque la manera de hablar de esta persona jamás la hemos oído. Ustedes nos dijeron que lo arrestemos, pero nos vimos impedidos de arrestarlo. Al oírlo hablar, no es que dicen, bueno, tiene una enseñanza linda, no dijeron, la verdad que uno se queda en paz cuando lo escucha. No. No, lo que ellos dijeron, ningún hombre habló como este hombre. La forma de hablar, claro que ningún hombre habló como ese hombre, porque ese hombre es Dios. Porque ese que estaba hablando ahí es el Hijo de Dios y es Dios.
El hombre jamás había escuchado a Dios hablar en un cuerpo humano como estaba Jesús. Al escuchar hablar a Jesús, estaba escuchando hablar a Dios. Por eso esa manera de hablar, no el tono, no la tonalidad o el acento que tenía Jesús, o la amabilidad de palabras, o la forma de unir las palabras, no, la manera de hablar era de un ser único que no se conoce en la existencia humana. Usted sabe cómo hablan los políticos, o sea, aunque no hace falta ni que lo esté mirando, usted enciende el televisor y aunque el televisor esté negro, usted sabe si es un político que está hablando. Ya conoce. Aunque sea nuevo, aunque no lo conozca nadie, ya lo escucha hablar y este político. ¿Sí? Si está hablando un famoso, ya sabe cómo hablan los famosos. Si está hablando alguien que te quiere vender un producto, ya sabe cómo hablan estos que te quieren vender un producto. Si está hablando alguien que te quiere manipular con lo que te está diciendo, también ya conoce su mensaje. Si te está hablando alguien que te quiere llevar a un piquete, a una multitud, te quiere usar y que te ya identifica, conoce todas esas maneras de hablar, las conocemos de memoria. Pero cuando Jesús hablaba, Él era único. No hubo ningún ser igual que Él en la tierra. Por lo tanto, se tenía que notar la diferencia entre Él y cualquier persona. Y eso es lo que pasó. Nunca hemos escuchado hablar a una persona como habla esta persona. No solo la verdad que decía, sino la forma en que hablaba Jesús. Y estos alguaciles se dieron cuenta. Este tipo de personas que fueron a arrestar a Cristo estaban acostumbradas, no se olvide que ellos estaban en la capital de Israel. Los romanos habían invadido Israel y gobernaban políticamente el territorio de Israel. Estos alguaciles estaban acostumbrados a escuchar a todo tipo de personas. Personas romanas, autoridades romanas, autoridades judías, sacerdotes judíos, escribanos o escribas judíos. Estaban acostumbrados a escuchar todo tipo de persona, todo tipo de mensaje. Sus oídos estaban bien afinados para este tipo de cosas. Estaban acostumbrados a escuchar a gente común, a escuchar a los comerciantes que hacían negocio ahí en el mercado que habían armado en Jerusalén. Estaban acostumbrados a escuchar a extranjeros que venían de otras partes, a filósofos que andaban por ahí también. O sea, sus oídos estaban muy preparados para escuchar personas hablar públicamente, o quizás no tan públicamente, pero sabían todo tipo de mensaje y todo tipo de forma de hablar por el trabajo que tenían. Y entonces se sorprenden, porque Jesús fue único. Jesús fue hombre, humano y al mismo tiempo Dios. La naturaleza de Dios estaba por completo en Cristo. Dios estaba en Cristo. Y también fue hombre al mismo tiempo para rescatar al hombre de su pecado. Así que nunca se pudo escuchar a un ser hablar de la misma forma que Jesús habló. Porque hay que tener esas dos naturalezas para hablar exactamente de la forma en que Jesús hablaba. Por eso se sorprendieron y dijeron una verdad: nunca habló un hombre como este hombre habla. Porque en Cristo estaba Dios, porque Él era Dios. Y por eso no lo atraparon. Por eso dijeron, habrán pensado entre ellos, ponerle la mano encima a este hombre va a ser algo difícil. Arrestarlo sin una... Sabían que no tenían más que un capricho para arrestarlo, el capricho de sus enemigos. Y
sabían que estaban haciendo algo que no correspondía, pero si hubiera sido un hombre común lo hubieran arrestado, porque estaban acostumbrados a arrestar a gente común por caprichos de los gobernantes. Usted sabe cómo son los gobernantes, ¿no? Te dan una orden, papelito, la firma el fiscal, el juez, tomá, andá, arrestame a este, no le pregunten nada, sacalo de la cama, como esté desnudo, tráemelo para acá. Porque son personas comunes como todos nosotros. Pero resulta que se encontraron con alguien que no era una persona común. Nunca habían oído a nadie hablar como Cristo, por lo tanto, su sensibilidad en el trabajo que tenían les hizo darse cuenta que no estaba bien echarle mano a Jesús si no había un motivo real para hacerlo. Y así que se abstuvieron, se privaron de arrestarlo y dijeron, no, mejor no lo arrestemos porque acá está pasando algo que no entendemos. Está más allá de nosotros, está más allá de la orden que nos dieron de arrestarlo. Así que mejor volvamos y digamos lo que vimos y no lo llevemos, no lo arrestemos. Cuando alguien se encuentra con algo único, ¿sí?, no puede reaccionar de una manera baja, absurda, tonta, irresponsable. Ahora, le voy a dar un ejemplo. Usted sabe que no hay más dinosaurios, ¿no? Sabe que los dinosaurios existieron, pero no hay, hace miles de años que no hay más dinosaurios en el mundo. Miles y miles de años están... No hay dinosaurios. No hay. Son solo películas lo que se ve, nada más. No hay dinosaurios, esos animales no hay más. ¿Qué haría usted si está caminando por algún lugar en el campo y se encuentra con un dinosaurio vivo? ¿Qué haría? Bueno, sabiendo usted que no hay más dinosaurios y usted se encuentra caminando y ve un dinosaurio vivo, usted tiene que actuar con responsabilidad. Usted tiene que actuar con mucha prudencia. ¿Por qué? Porque usted está frente a un hecho único. No puede actuar de una manera infantil. No puede actuar de una manera irresponsable, no puede actuar de una manera tonta, no puede actuar de una manera alocada, porque usted está frente a un hecho único. Ese hecho único era Jesucristo mismo. Nunca, jamás, ningún hombre como Cristo estuvo en la tierra. Y esta gente se dio cuenta. Por eso no lo arrestó. Hicieron bien. Porque es un hecho único, no se repite, no es una cosa de todo. Usted ve un perro por la calle, ¿qué le importa? Todo perro por todo lado hay perro. Y usted lo deja pasar al perro, le tira una amiga, un caramelo y allá va el perro. Pero si se encuentra un dinosaurio va a actuar distinto. Claro que va a actuar distinto si no hay más dinosaurio. Así que usted lo encuentra y tiene que actuar de otra manera. ¿Se da cuenta? Es tan simple como eso. Me parece que la cabeza alcanza para pensar eso. Y por eso no lo arrestaron. Porque ellos mismos lo dijeron. Nunca habló un hombre así. ¿Cómo lo vamos a arrestar? ¿Cómo vamos a ser tan imprudentes? ¿Cómo vamos a ser tan insensibles? ¿Cómo vamos a ser tan absurdos? De arrestar a un hombre que es único. Nosotros estamos dando cuenta que es único, no podemos hacer eso. Hay que actuar de otra manera frente a una cosa única, frente a algo que no se repite jamás. Cuando usted y yo nacimos, ¿qué se hace cuando nacen? Usted sabe que una persona no se repite en el mundo. Nace y cuando muere no hay quien lo reemplace. Eso es porque somos únicos. Entonces cuando nosotros vamos a nacer y nuestra madre tiene que estar en un lugar donde pueda darnos a luz. Somos únicos, no somos repetibles. Y como es un acto único,
Usted nació y ese acto no se repite más. Porque nació usted. En otro embarazo nace otra persona. No usted, no nace más usted. Usted nació una sola vez. Por eso ese acto de nacimiento no se toma a la ligera. Porque no se repite más. Porque es único. Único el acto, único el momento, único lo que está pasando, único la persona que viene. Su mamá puede tener 5 hijos más, no hay problema, pero usted lo va a tener una sola vez. Entonces ese acto se toma con la importancia del caso porque es único. Por eso se trata siempre de que la persona esté acompañada al dar a luz. Para cuidar al niño, para cuidar a la madre, para que nadie se robe al niño, para que lo puedan proteger, para que puedan tomarle huellas digitales, datos. Sí, hasta le ponen en los países donde hay mucho robo de bebé, enseguida le ponen un brazalete para que nadie se lo robe al bebé, para que nadie lo venda, para que nadie lo trafique. Y entonces está seguro que es hijo de tal y todo eso. En cambio, cuando nace el ganado, a nadie le importa. Bueno, ahí nació el ganado. Después lo vamos a buscar. Porque como es un acto único y no se repite, entonces se toma toda la importancia necesaria para ese acto único. Por eso esos alguaciles no arrestaron a Jesús. Y estos se enojaron. Le dieron la razón. Y la razón es valedera por todo lo que yo expliqué hace casi 10 minutos. La razón de no arrestarlo era valedera. Es una persona única. Jesús. Su manera de hablar es única. Sus obras son únicas. La verdad que dice es única. No se repite, jamás se repetirá una persona como Jesucristo. Jamás. Fue una sola vez. Por eso el hecho de que no le arrestaron. Por eso se frenaron ante una orden de autoridades y hasta judiciales para arrestar, porque tienen que intervenir un juez para arrestar a una persona. Se detuvieron, se frenaron y dijeron, no, nos volvemos sin Jesús. Y entonces los fariseos se enojaron y le dijeron, ustedes también fueron engañados. Y volvemos a lo mismo. Tanto lo odiaban a Cristo que le dijeron, ustedes son soldados, los mandamos a arrestar, me vienen a decir que nunca escucharon un hombre así hablar y ahora resulta que nosotros deducimos que a usted también lo engañó Jesús con su mensaje. Para engañar a una persona hay que mentir. Para engañar a una persona o a muchas personas hay que mentir. El engaño tiene que ver con la mentira, nunca con la verdad. Cuando se dice verdad no hay engaño. Pero estos hombres odiaban tanto a Cristo que ellos decían que todo lo que decía era mentira, y como dije hace un poco de tiempo cuando empezamos el programa, no tenían ninguna prueba para demostrar que lo que Jesús decía era mentira, pero ellos decían que era mentira. En realidad ellos mentían, no Jesús. Pero ni siquiera ellos dicen que la gente fue engañada, pero resulta que Jesús estaba hablando una verdad. Y sin embargo siguen insistiendo de que la gente fue engañada. No se puede engañar diciendo la verdad, es imposible. Es como querer mojarse las manos sin tocar el agua. No se puede. No hay cosas que son imposibles. No se puede engañar si se dice la verdad. No se puede. Por lo tanto, estos hombres están fundados en una mentira de ellos mismos y dicen que esta gente que viene de escuchar a Cristo fue engañada. E insistían con que habían sido engañados los alguaciles.
porque no pudieron arrestar a Cristo. O sea, estás haciendo algo injusto y para sostener que lo injusto que estás haciendo está bien, tenés que mentir. Ya es injusto porque si es algo injusto tiene alguna mentira y tiene algún engaño. Y estos hombres siguen insistiendo con otra mentira y con otro engaño para sostener algo que ellos mismos saben que es una injusticia. O sea, la trampa de la mentira, ¿no?, nunca te va a dejar libre. La mentira nunca trae libertad. La verdad sí, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, dice Cristo. Y entonces los acusa, como que los acusan, dice, ustedes no lo trajeron porque fueron engañados, porque lo escucharon y le creyeron. Pero si es una verdad y hay evidencia de esa verdad, ¿por qué no creer? Este era Jesús, era verdad lo que decía, era verdad que era Dios, y lo que se veía daba la prueba de que era verdad. ¿Acaso ha creído, dice, en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Ellos eran los gobernantes y ellos eran los fariseos. Y le dicen a los soldados, escuchen, miren lo tonto de los mentirosos, ¿no? Si nosotros no le creímos, eso es prueba suficiente de que este hombre miente. Qué gracia, la verdad que más absurdo y necio no puede ser. ¿Cómo puedo yo decir? Le decían a estos soldados, nosotros no le hemos creído, así que eso es prueba suficiente de que miente. ¿Cómo es eso? No, eso no tiene ningún sostén, eso se cae como un castillo de papel. Ah, nosotros no le hemos creído. Entonces, es un mentiroso. No. Pruebas, tiene que haber pruebas para saber que algo es mentira. Tiene que haber pruebas para saber que algo es verdad. Y en este caso Jesús tenía las pruebas de que él, lo que decía era verdad, lo que decía de sí mismo, que era el Hijo de Dios, el Mesías y Dios, es verdad, y sus obras eran la prueba de que todo eso era verdad. Y estos crápulas dicen, nosotros no le creímos, y es prueba suficiente para decir que es mentiroso. Una opinión no es prueba. La opinión de un ser humano no es prueba. No, la opinión de los seres humanos no son pruebas. La palabra de Dios es verdad. Y por lo tanto, la palabra de Dios sí es una evidencia. La palabra de Dios sí que es una prueba. Porque la palabra que sale de la boca de Dios no está corrompida. La palabra que sale de la boca de Dios no tiene engaño. La palabra que sale de la boca de Dios es santa. Entonces la palabra de Dios sí que es una prueba. Ni siquiera la opinión de Dios. No. La palabra de Dios es una prueba. Con la palabra de Dios se conocen los pensamientos de Dios. Pero Dios ha proclamado su palabra. Él ha hablado. Entonces, la opinión de los hombres no son evidencias, no son pruebas. Los cristianos no debemos acostumbrarnos a decir, yo opino. No. Ahórrese el tiempo y la neurona. No opine. Conozca la palabra de Dios. Y crea la palabra de Dios. Y hable la palabra de Dios, porque ella es evidencia, ella es prueba. Pero estos hombres se basaron en su opinión. Nosotros no hemos creído en él, nosotros opinamos que es un mentiroso y por lo tanto eso es suficiente certeza de una verdad. No, eso es mentira. Yo puedo opinar que, no sé, que esta época es pleno verano. La opinión no genera una verdad. La opinión es una opinión, es un razonamiento humano de alguna cosa o hecho, suceso o persona, pero eso no
es una prueba, es solo una opinión. Bien, ¿usted opina que los perros ladran demasiado? Bueno, opine lo que quiera, pero los perros van a seguir ladrando. Entonces, las opiniones son opiniones, nada más, son puntos de vista, no son pruebas, no son evidencia, no son certeza, no es cosa que no cambie, sino que cambia. Justamente las opiniones son siempre distintas, depende de quién esté opinando y cómo esté opinando. Pero estos tenían una opinión acerca de Jesús y dijeron, todos nosotros los gobernantes, todos los fariseos tenemos una opinión, este hombre es un mentiroso y por lo tanto ustedes no le pueden creer. Eso es totalmente infantil. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes? Se referían a ellos, o de los fariseos que también estaban ahí. Nosotros no creímos. ¿Por qué le creen ustedes? Si nosotros no le creemos, ustedes no le tienen que creer. Eso es manipulación, absurdo, necedad, ridiculez, truanerías, patrañas, estratagemas humanas, opiniones tontas, obsoletas, que no tienen fundamento, que no tienen sentido. Y esta gente gobernaba un país, Dios mío. No se puede hacer eso. Bueno, seguimos entonces, ya estamos terminando. ¿Acaso creyó alguno de los gobernantes en él? ¿Algunos de los fariseos, como si ellos fueran dioses que tuvieran la verdad eterna? ¿Qué importa si los gobernantes no creen en él? ¿Qué importa si los fariseos no creen? Si el hombre dice verdad y tiene prueba de la verdad que dice y de lo que él dice que es suficiente para creerle, porque él sí tiene las pruebas. Y ustedes no tienen nada. Usted tiene que ir a buscar a Cristo. Usted tiene que acercarse a Cristo. Usted tiene que invocarlo a Jesús si quiere estar seguro de que es Dios y está vivo. Buscadme y viviréis, dice el Señor. Hoy es el día de salvación. Dame, hijo mío, tu corazón. Dios lo dice. Hágalo, pruébelo y va a ver. Después se va a acercar a las Escrituras y va a ver que Dios decía exactamente eso de sí mismo y lo cumplió. Dios cumple lo que dice. Y entonces esta gente dice, esta gente que no sabe la ley, se refiere a la gente que entre la fiesta estaba creyendo en Jesús, y no saben la ley, ustedes le tenían que enseñar la ley. Ustedes son culpables y no saben la ley. Ellos eran culpables de la falta de conocimiento de la palabra del Señor y acusan a la gente de no conocer la ley. Por favor. Cuando usted va a sacar un permiso para conducir, un registro, ¿quién le toma el examen? El policía de tránsito le toma el examen, ¿vio? El examen escrito se lo toma un policía de tránsito. El examen práctico para manejar, estacionar, se lo toma un policía de tránsito. Ellos son responsables de enseñarle a usted cómo se maneja, de tomarle el examen y de decir si usted está aprobado y darle la licencia. Esto era lo mismo, eran ellos los responsables de enseñar la ley de Dios y se quejan de que la gente no conoce la ley de Dios. Es tu propia culpa. Es tu propia culpa que no conozcan la ley de Dios y te estás quejando de que no la conozcan. Por lo tanto, te estás descubriendo que a propósito no le enseñás la ley de Dios. ¿Cómo te vas a quejar si lo que está pasando es culpa tuya? Ustedes son los que tenían que enseñar la ley, los fariseos, los gobernantes. Y ahora dicen, esta gente no conoce la ley. Y bueno, vos no le enseñaste. Vos no le enseñaste o le enseñaste mal o le mentiste cuando le tenías que enseñar la ley de Dios, le mentiste acerca de Dios. Te estás descubriendo solo. Malditas esta gente que está creyendo en Jesús porque no conoce la ley. Lo maravilloso es que aunque ellos no le enseñaron la ley y se la enseñaron mal, mintiéndole acerca de Dios, resulta que aparece Dios y la gente le cree a Dios. Eso es lo maravilloso de Dios. Es una evidencia de que Cristo, obviamente, es Dios y era Dios cuando estaba andando por ahí. Porque la gente, aún siendo mal enseñada en la ley de Dios,
siendo engañada por estos fariseos y estos hipócritas, aún así, el poder de Dios hizo que la gente que buscaba a Dios de corazón creyera en Jesucristo. Qué ridiculez esta gente que quería arrestar a Cristo. Ellos mismos, como dice la Biblia, ¿no? El impío cava hoyo y él mismo va a caer en él. Y así le pasó a estos fariseos. Ellos mismos cayeron en su propia trampa. Y les dijo Nicodemo. Nicodemo era uno que había hablado con Jesús, que creía en Jesús. Y también era de ese grupo, pero él no estaba de acuerdo con toda esta mentira de estos fariseos y de estos gobernantes que querían eliminar a Cristo. Y Nicodemo habla, por supuesto están reunidos, y le dice, pero escúchenme, nosotros nos conocemos, sabemos lo que creemos, sabemos lo que dice nuestra ley. Todos ustedes conocen lo mismo que yo conozco. Era un hombre instruido, preparado en ley, preparado para juzgar personas, preparado para juzgar temas de una nación, preparado para tener que lidiar con los romanos que habían invadido su país. Era una persona muy instruida, muy preparada. Y les dice en la cara a estos que se quejan, que son compañeros de él, pero escúcheme, ¿cómo van a juzgar a un hombre? Nuestra ley dice que no se puede juzgar a un hombre, no se puede condenar a un hombre si primero no se escucha, si no se lo escucha primero. Y además se averigua qué es lo que hizo, porque así funciona la ley. Y así funcionan los juicios. Primero hay que escuchar a ver qué dice la persona de lo que le acusan. Y saber qué realmente ha hecho para ver si hay de qué acusarle o no. Hay que averiguar los hechos y hay que escuchar a la persona. ¿Cómo lo van a juzgar? ¿Cómo lo van a arrestar si todavía ni siquiera lo escucharon? Ni siquiera saben qué es lo que hizo. ¿Por qué están siendo tan apresurados? Un razonamiento simple. Un razonamiento que la humanidad lo tiene de hace muchos siglos. De milenios. Saber qué ha hecho una persona para ver si es culpable de algo. Escuchar a la persona. No lo querían hacer con Jesús, directamente lo querían arrestar. Porque odiaban la verdad. Y odiaban a Dios. Y entonces este hombre, diciendo eso, exponiendo ese simple razonamiento justo que se debe hacer con una persona y no prejuzgarla, y entonces le dijeron, ¿acaso tú también eres Galileo? Le dicen, ya estaban enojados con este pobre hombre. ¿Qué? ¿Vos también sos Galileo? Le dicen. De Galileo. Galilea era tenido por una zona donde la gente no era culta, no era instruida, no era capaz de hacer nada en la vida más que simples oficios, y por lo tanto nada sabio podía salir de esa zona de Galilea. Así la tenían como una zona de gente, bueno, eso, crían ovejas y tienen oficios comunes y viven un poco del campo y nada más. ¿Qué saben de letras? Así los tenían a los galileos. Y por eso le dijeron, lo estaban queriendo avergonzar. ¿Cómo vas a pensar así de nosotros? Que estemos procediendo mal. Nosotros somos gente culta, decían ellos. Nosotros somos gente preparada, conocemos la ley, conocemos los mandamientos del Señor. ¿Cómo nos vas a decir a nosotros así? ¿Cómo nos vas a responder así? ¿Vos acaso parece que sos Galileo también vos? Le dicen. Como queriendo decir, sos un atrasado. Sos un inculto. Sos alguien no preparado como para pensar sobre estas cosas tan importantes como pensamos nosotros. ¿Por qué pensás con diferente que nosotros? ¿Qué sos, Galileo también vos? ¿Sos analfabeto? Eso le estaban diciendo. Simplemente porque él dijo algo razonable. Y algo que tenían como práctica dentro de la nación y de la ley. Pero ellos estaban tan aferrados a ser enemigos de Cristo y destruirlo, que nada les importaba. Hasta lo más absurdo podían llevar adelante. Y le dijeron, ¿acaso tú eres Galileo? Fíjate en las Escrituras, dice. Se referían al Antiguo Testamento. Y vas a ver que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Pero ellos mismos, que eran conocedores de la ley, estaban equivocados.
porque ellos sabían que el Mesías nacía en Belén. Pero como no les interesaba acreditar la verdad de Cristo, lo que menos fueron a averiguar es dónde había nacido Jesús. Hacía apenas 30 años que había nacido y los registros de nacimiento estaban en Jerusalén. Tenían, por así decirlo, el registro civil. Era cuestión de ir y mirar, saber que Jesús tenía 30 años, a dónde había nacido este hombre. Era una cuestión de revisar un archivo en un día, se acabó la historia. Si este hombre dice que es el Mesías, tiene que haber nacido en Belén. Vamos a ver si nació en Belén. Vamos a ver cómo se llama. Jesús. ¿Quién es el papá? José, carpintero. ¿Quién es su mamá? María. ¿Dónde estuvieron en el censo romano hace 30 años? Ah, acá en Belén. Bueno, vamos a ver el registro. No, nada les importó. Nada les importó. Y eran escribas, quiere decir que son escribanos, quiere decir que son los que legalizan documentos, papeles, estadísticas, censos, como habían hecho los romanos, el nacimiento de personas, el fallecimiento de personas, los nombramientos de autoridades. Son escribanos estatales, son personas que tienen todos los registros a mano, son personas que están noche y día con los papeles delante de los ojos y no fueron capaces, no tuvieron la menor delicadeza de ir a fijarse si Jesús había nacido en Belén. 30 años no es mucho para un registro civil, no es nada. Estaba ahí el registro. Estaba ahí la familia de José, estaba ahí la familia de María, que era el hogar donde había nacido. No les importó nada. Ellos insistían con que era Galileo, ¿sí? Y que por lo tanto de Galilea nunca salió un profeta. Es un detalle menor, no tiene nada que ver eso. El asunto era que decía la profecía de dónde nacía el Mesías. Y en Jesús se había cumplido, obviamente, porque era el Mesías. Al que no ama a Dios, poco le interesa la verdad. Si no ama a Dios, un corazón nunca le va a interesar la verdad. Se va a inclinar fácilmente por la mentira, por el engaño, va a evitar todas las evidencias y las pruebas, porque le gusta el engaño, porque le gusta las tinieblas, porque le gustan las malas obras, porque le gusta tener un corazón endurecido, porque no quiere escuchar a Dios. Espero que no esté su vida en esa categoría de forma de pensar y de vivir. Termina el capítulo y dice: cada uno se fue a su casa. Cada uno se fue a su casa, como queriendo decir, acá no pasó nada. La ignorancia, cada uno se fue a su casa, es la ignorancia, el dejar que pase, esto no es nada. Fue un hecho único en toda la historia de la humanidad, más importante que la creación del universo, más importante que la creación de las estrellas, del sol y de todo lo que hay ahí afuera, más importante que todo lo que usted pueda pensar en su mente, en su corazón. Y cada uno dijo, ¿qué importa? Acá no pasó nada, vámonos a casa. Es el desprecio total de parte de los corazones a Dios, a Cristo, a la verdad, a lo que es trascendente, a lo que traspasa lo terrenal y la vida, porque tiene que ver con la eternidad, que estaba Cristo ahí hablando, Dios mismo entre los hombres, y la gente dice, acá no pasó nada. Cada uno se fue a su casa. Eso quiere decir, bueno, un día más en la historia. Nada importante pasó. Nada importante pasó. 2020 años y todavía tenemos que seguir hablando. Nada importante pasó. No pasó nada ese día. Tan insignificante fue el hecho que ¡bup! Podés irte a tu casa, andate tranquilo. Qué terrible que es el corazón humano. ¿Cómo somos, no? Tiene que estallar una guerra atómica para que la gente diga, pasó algo. Estaba Dios entre ellos hablando y la gente dice, no pasó nada, andate a tu casa, yo me voy a la mía. Mañana nos vemos.
tomamos un café. No pasó nada. Sí que pasó. Y gracias a Dios que pasó. No deje pasar la palabra de Dios cuando usted la escucha. No deje pasar las evidencias y las pruebas de la persona de Cristo cuando sus oídos las escuchan. No lo deje pasar, porque es un hecho único. Estamos hablando de una persona única. El unigénito Hijo de Dios vino al mundo para salvar a los pecadores. No es un hecho cualquiera. Es el hecho que va a determinar si usted va a vivir en la eternidad en el infierno, condenado, de donde no podrá salir jamás, o si va a pasar toda la vida eterna en comunión con Dios y con Cristo. Por supuesto que no fue un hecho más, sino el más importante de todos. El más importante de todos, Jesucristo. Vamos a hacer una oración y finalizamos el programa. Diga así conmigo: Padre Celestial, en este día escuché tu palabra y yo confieso que Jesucristo es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te ruego que perdones mis maldades, que me limpies con tu sangre y que vivas en mi corazón. Dame tu Espíritu Santo, Señor Jesús, y anota mi nombre, te pido, en el libro de la vida. Y en este día renuncio a Satanás, a los demonios, renuncio al mundo, renuncio al pecado, renuncio a la voluntad de mi carne, renuncio a toda maldad, renuncio a la enfermedad y renuncio a la muerte. Y te doy gracias, Dios eterno, por enviar a Jesucristo tu Hijo, mi Salvador, que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Muy bien, audiencia, recuerde, una vez más le reiteramos que estamos reunidos los días martes, jueves, sábados y domingos a las 4 de la tarde y también el domingo a las 10 de la mañana. Así que tome nota. Puede congregarse, estamos congregados, las reuniones son absolutamente normales, como siempre, la iglesia se reúne desde que Cristo ascendió al cielo, y la dirección es Santa Fe 2540, entre Solanet y La Prida, del barrio es Merlo Norte. La calle Solanet empieza en la barrera de la estación de Merlo, allí empieza la calle Solanet, derecho por Solanet 8 cuadras, cuando llega a Santa Fe, dobla a la izquierda sobre la calle asfaltada. La cuarta casa desde la esquina es Santa Fe 2540. Hay un pino muy alto. Ese es el domicilio. Está el nombre de la calle Santa Fe, el número 2540. Aquí le esperamos martes, jueves, sábado, domingo, 4 de la tarde y domingo también a las 10 de la mañana. Para glorificar al Señor Jesús, para exaltar su nombre, para hablar de su palabra, para escuchar su palabra, su mensaje, su verdad, y el poder de Cristo está entre aquellos que le creen. Que Dios le bendiga, audiencia, confíe en Jesús. Alguien grita, Cristo mío, y su dame todo lo que tú quieras. Hasta aquí compartimos Buenas Nuevas, un programa evangelístico, dinámico, reflexivo, pensado en usted y hecho con amor. Buenas Nuevas, creado y conducido por Aide y Claudio.